Fantástico. Hoy como parte del curso de higiene bucodental, del curso de estudio de la calidad oral, como he comentado, que hemos tenido invitado al doctor Millán, porque nos toca el tema de lesiones periodontales o enfermedad periodontal. Y el doctor es especialista en esto, es conferencista internacional en ese tema, así que es invitado para que estudie profesional, el tema internacional. Pero él obviamente nos va a dar algo más actualizado, algo más competente ahorita a lo que está actualmente. Les comparto su currículum. El doctor Ronald es doctor en ciencia odontológica, medicina de pregrado y el doctorado juntos. Es especialista en endodoncia, especialista en docencia de la educación superior, maestro en ciencia odontológica en la Universidad de Venezuela, es docente y coordinador del área quirúrgica, miembro del comité académico de posgrado de endodoncia de la División de Estudios para Graduados de la Universidad de Zulia, miembro de la Comisión de Educación Continua de la División de Estudios para Graduados de la Facultad de Biología de la Universidad de Zulia, autor de varios artículos y en revistas científicas. Y en vista de nuestra gran amistad, lo invité a que madrugara hoy, porque ya es de 6 de la mañana, ¿no? ¿Qué hora tienes ahorita ya? ¿Me escuchan? ¿Hola? ¿No nos escuchan? ¿Sí me escuchan? Comienzo. Sí, ¿qué horas ahorita ya en la mañana? ¿Tienes que 6 de la mañana? Ahorita aquí 6:23 de la mañana. En vista de la hora, por eso quería que subieran ustedes antes del receso para poder dar inicio. Si quieres compartir. No te escucho, Mónica. ¿Ya comienzo? Ok. Sí, comparto tu presentación. ¿Puedes compartirla? Voy. Okay. La sesión está siendo Me grabada dice para... que no. ¿No te permite compartir? Mm, ¿Ahora? voy. ¿Listo? Sí. Voy a subir acá el volumen porque... ¿Tú sí me escuchas? Por si acaso ellos tienen preguntas que hacerte. Sí. Bueno. Sí, pero cuando estabas presentándome no te escuchaba nada. Bueno, dije puras cosas buenas sobre ti. Así que... Que allí ya no te escuchas. Bueno, que dije puras cosas buenas sobre ti. Así que leí tu currículum. Y Ok. dando la confianza que te tengo para hacerte la cita tan temprano. Y Comienzo. sí, comienza. Ok. Eh, buenas tardes para ustedes, buenos días para mí. Tengo muchos sueños. No, mentira. Yo me planifiqué para la clase de hoy. Estuve preparando una clase bastante sencilla. Yo siempre trato de que las clases sean muy dinámicas en el sentido de que las clases no las hago tan teóricas, sino más hacia la evidencia clínica. Y cuando yo hablo de la evidencia clínica, precisamente es porque muchas veces en los textos o en las publicaciones conseguimos casos o reportes que no se asemejan tanto a la realidad que vemos en nuestro consultorio. Entonces, bueno, por eso yo siempre estoy registrando a los pacientes y estoy dando a entender lo que es la teoría con respecto a lo que nos llega por eso. Cuando se habla de conceptos básicos de periodoncia, siempre hay mucha información que dar porque sencillamente es muy importante tomar características clínicas para poder comparar lo que es un paciente que presenta unas características clínicas sanas y un paciente que presenta características clínicas patológicas. Y hay que saber diferenciar para poder decir, ok, aquí está pasando esto y de esta manera debo trabajarlo. Entonces, eh, he hecho un pequeño compendio de información eh, en resumen a lo que vamos a hablar hoy y poder dar a entender lo básico de lo que es la salud y con respecto a la enfermedad periodontal, que es lo principalmente que se consigue a nivel de periodoncia.
Entonces, yo siempre comienzo mis clases con esta imagen, que incluso es una imagen que yo siempre digo en clase que es muy escolar, porque es algo que siempre vemos en el colegio cuando estudiamos los estudios básicos. Y es donde dice que el diente está conformado por una corona y una raíz. Entonces, más adelante que nosotros vamos estudiando en el colegio, viendo más parte de ese periodonto. Entonces, yo digo, si nosotros vemos esto desde el colegio, cuando entramos a la universidad, cuando tenemos ya estudios más avanzados, es más fácil entenderlo, porque son cosas que dentro de nuestra memoria emotiva siempre van a estar porque nos los enseñaron nuestras maestras o nuestros maestros. Entonces, fíjense que si nosotros vemos la conformación de un diente que tiene una corona y una raíz, nosotros debemos tener un tejido de soporte del diente para poder sostener ese diente en la cavidad bucal. Entonces, bueno, en el periodonto sano aparecen cuatro entidades importantes del periodonto, que es encía, hueso alveolar, ligamento periodontal y cemento radicular. Cuando yo hablo de estos cuatro elementos, es importante que no se nos olvide nunca de que son cuatro elementos. Incluso yo aquí siempre hago el comentario de los aspirantes al posgrado. Una de las preguntas que se le hace es cuáles son los cuatro elementos del periodonto. Y dicen muchas cosas que no son los cuatro elementos. Dicen paquete, báculo nervioso, dicen raíz, dicen pulpa. Pero entonces, ¿por qué dicen esos conceptos si lo básico es cuatro elementos? Que es la encía, que su función es protección, y es protección de todo lo que es los reparos anatómicos de unión, que sería de soporte, que sería el hueso alveolar, el ligamento periodontal, que lo tenemos acá entre el hueso y la raíz, y el cemento radicular. ¿Por qué yo hablo de que estos tres elementos, el hueso, el ligamento y el cemento, es de inserción? Porque si tenemos un reborde alveolar, por medio del ligamento periodontal es que nos vamos a unir al cemento. Y el cemento está ubicado en la raíz del diente. ¿Y qué hace la encía? La encía protege estos elementos de soporte. Y cuando yo hablo de protección, por eso es que existen tantos tratamientos eh, mucogingivales o de mucosa para preservar, mejorar, ganar altura, ganar inserción de tejido blando. Porque si yo tengo expuesto este hueso o tuviese expuesto la raíz del diente, lo que voy a conseguir es que cada vez que pase el tiempo se exponga más. Pero lo básico de acá, con respecto a la información, es saber que la encía me protege todo los tejidos de soporte que vendría siendo hueso, ligamento y cemento. Y yo explico esto es para que vean el tratamiento que debemos realizar en el momento de conocer lo que es sano y lo que es eh, enfermedad. Cuando nosotros hablamos de la encía, incluso es lo que más se explica en las clases porque eh, es lo que uno más ve. O sea, clínicamente nosotros lo que vemos en el paciente, lo primero que vemos son los dientes y la encía. Entonces, fíjense que en el concepto dice, es la parte de la mucosa bucal que recubre el hueso alveolar y la región cervical de los dientes y su función es protección. Entonces, si es protección, nosotros debemos principalmente mantener un tejido bastante firme, bastante sano para que me pueda proteger todos los elementos que hablé hace un momento. Entonces, dentro de lo que es las características clínicas de un tejido, como la encía, que esté sana, hablamos de un color, hablamos de una textura, hablamos de una consistencia y hablamos de una forma. ¿Qué pasa en relación con todas estas características? Que si nosotros nos vamos a la imagen, fíjense cómo se ve un tejido bastante, vamos a decir, sano,
porque ahorita voy a explicar todas las características de ese tejido, pero fíjense que tenemos una textura, tenemos una forma, tenemos una consistencia que se ve firme y el color, nosotros podemos decir en general que el color es rosado. Cuando la característica patológica está presente, vemos un rojo intenso, vemos un rojo violáceo. Pero ¿qué me interesa a mí ahorita en esta lámina dar a entender? Que este rosado que está acá me indica que hay salud. Y eso es lo que siempre voy a tratar de buscar. Y cuando hay un cambio en esas características clínicas, podemos conseguir que hay una patología presente. Ahora bien, fíjense que con respecto a eso que yo acabo de decir del color, hay pacientes que varían mucho esa característica. Y podemos decir que el color básico descrito en la literatura es el color rosado coral. Pero ese color rosado coral tiene variantes porque depende del paciente, podemos conseguir diferentes tonos. Entonces, si ustedes se ponen a ver, en este paciente es un rosado, pero el rosado va hacia más al pardo, más hacia el marrón. Y sin embargo hay salud. ¿Por qué puedo decir que hay salud? Porque no hay un rojo intenso, no se nota que el tejido está inflamado y este es el color de este paciente. Ahora bien, fíjense este paciente donde el color es más pálido. Es decir, que el rosado que tiene es más claro todavía. Y en este paciente se ve mayor la vascularidad. En este paciente se ve manchas melánicas, manchas oscuras, más hacia el rojo porto, más hacia el color vino. Y en este paciente en particular es normal el color. Yo puedo decir que a estas alturas de tanto estudio, no necesariamente el paciente tiene que tener una piel color oscuro para tener las encías también oscuras. He visto muchos pacientes con piel bastante clara y la encía se torna bastante oscura. ¿Cómo sabemos que en estos pacientes es una característica normal que presenta? Bueno, porque se supone que nosotros los pacientes debemos individualizarnos y dentro de esa individualización lo vamos a seguir viendo en varias consultas y podemos saber cuál es el color verdadero del paciente, porque se supone que siempre lo vamos a ver y podemos decir que el paciente presenta un color rosado coral, un rosado pálido o un color muy hacia las manchas melánicas o muy melánico. Fíjense que en esta imagen que yo estoy colocando acá, ustedes pueden ver o pueden buscar, porque es como que voy a buscar la diferencia que hay con respecto a un color sano. Y yo puedo ver ciertas particularidades en ciertas zonas donde el color me varía hacia el rosado más intenso. Por eso que yo hablaba ahorita de decir que el paciente puede presentar varios tonos de color y es propio del paciente. Bueno, en este paciente estos colores son normales. ¿Cómo lo voy a determinar? Porque el paciente sigue viniendo a consulta y yo sé que el color de este paciente en salud son estos tonos de rosa. Con respecto a este paciente, fíjense que a comparación de la imagen que está arriba, las manchas melánicas están disminuidas y quiere decir que yo puedo tener varias intensidades de rosado y algunas manchas melánicas. ¿Por qué yo traigo a colación todos estos tipos de rosado o de color de encía? Porque hay una gran variedad de color que debemos ver en los pacientes y que para ellos es salud. Y nosotros siempre tenemos que buscar cuál es la característica principal de ese paciente para poder determinar dónde está la enfermedad. Entonces, con respecto al color, nos puede variar, pero sin embargo nos marca que hay salud porque no hay presencia de inflamación y no hay presencia de sangre. Ahora bien, con respecto a la textura, hay algo como muy puntual
que es una característica que nos da la impresión a concha de naranja. Fíjense que hay un puntillado muy marcado en el tejido de encía, y aquí yo voy a hacer en particular, que se ve muy bien en la imagen. Fíjense que aquí en esta zona se pierde. Y se pierde porque dentro de los tipos de encía está la encía libre, y la encía libre es como más delgada y no presenta el puntillado. Pero ¿por qué yo coloco una imagen de un puntillado? Porque se supone que esto es lo normal que debemos buscar en el paciente, y si llegamos a ver una superficie lisa y brillante, quiere decir que hay enfermedad. Y cuando yo hago una tactectomía, un raspado alisado o comúnmente una limpieza, si yo tengo una textura lisa y brillante, cuando yo hago ese tratamiento, me llega a tener el puntillado otra vez porque es una característica que es sana. Es decir, que yo tengo que buscar en el paciente esas características para lograr tener la anatomía que me va a dar una firmeza y una buena protección a los tejidos de soporte. Entonces, fíjense que a comparación de este puntillado, tenemos otras encías que tienen menos puntillado, pero sigue estando sana. Y acá tenemos en la imagen superior, además del puntillado, tenemos ciertas zonas donde vemos como zonas lobulares perdón, que son eh, acumulaciones epiteliales. Eso es la parte más celular, la parte más histológica, que se acumulan en ciertas zonas, pero no significa que haya enfermedad, sino que significa que el paciente tiene esas características. Entonces, ya sabiendo todo esto, que como es la textura en un paciente, vamos con la consistencia, porque es que si yo tengo una textura de este tipo, fíjense cómo se ve el tejido blando, se ve bastante firme y bastante fuerte como para que no pueda proteger. Entonces, cuando me voy a la consistencia, lástima que no lo podemos ver acá, pero cuando vemos nosotros salud, yo puedo colocar con el dedo, eh, con guantes, puedo colocar el dedo acá y voy a sentir una zona firme. Y dentro de esa zona firme, al tocar, se va a regresar. Es decir, que hay una resistencia al colocar la presión con el dedo. Eso significa que la consistencia es firme y resiliente. ¿Por qué resiliente? Porque se devuelve de una vez a la posición original. Em, Cuando hay enfermedad, en la enfermedad tenemos más el tejido más blando y depresible. ¿Qué significa depresible? Que yo con el dedo lo puedo tocar, y ese ser depresible se mantiene en la posición que yo apreté. Y luego al rato, a los minutos, se regresa. Y es porque hay presencia de inflamación. Entonces, bueno, dentro de la consistencia, incluso hay variantes donde el tejido, en la banda de encía adherida, que es este tejido que está desde acá hasta el fondo del vestíbulo, es más delgado, y nosotros con tejidos conectivos o con injertos de tejido blando buscamos engrosar ese tejido para prevenir que la encía viaje hacia apical o hacia arriba y se exponga el cuello del diente. Entonces, con respecto a la forma, cuando hay inflamación, se nota lobulada los tejidos. O sea que esta papila o este vértice que está acá de tejido blando se coloca más engrosado, se nota lobular Ronald, y se pierde el festón. ¿aló? Esta forma, ¿Escuchas? fíjense que tiene en una forma, ¿Me dime, escuchas? Mónica. Que si podías repetir lo Sí, de la consistencia. ok, que la consistencia tiene que ser firme. Cuando uno aprieta con el dedo y el guante el tejido se siente con una resistencia y es firme y resiliente. ¿Por qué resiliente? Porque vuelve a su estado original al dejar de apretar de una vez. Es como cuando nosotros apretamos la piel.
Nosotros colocamos el dedo, presionamos y cuando quitamos el dedo, de una vez la piel vuelve a tener su forma. Cuando está inflamada, cambia, no es firme, es blanda y es depresible porque se hunde completamente por la inflamación que hay. Como los pacientes que tienen retención de líquidos. Ustedes apretan la piel y ese apretar queda formado en la piel por un rato hasta que vuelve a su posición. Con respecto a la forma, en 1400, en 1500, los clínicos cuando estaban determinando las características o las descripciones de lo que es el periodonto, eh, se dieron cuenta que al tratar de evaluar la forma, decían que se parecía el recorrido de esa encía, de ese margen gingival, se parecía al festón de las cortinas de aquellos tiempos. Entonces le nombraron festoneado. ¿Y qué festoneado? Esa forma que lleva al margen y forma una papila donde el vértice va a dar al punto de contacto de los dientes. ¿Y qué me forma? Este festoneado que me forma la papila entre diente y diente. Cuando hay inflamación, estos vértices de la papila se pierden y cuando hay inflamación crónica, se crean nichos acá entre diente y diente porque esa inflamación trae pérdida de tejido. Entonces, cuando yo hablo de que hay inflamación, cuando hay inflamación, todo este tejido se nota engrosado y no se nota así prolijo como se ve en esta fotografía. Con respecto a la división de la encía, fíjense que acá, yo en particular siempre pongo esta imagen y me aparece el frenillo, la inserción del frenillo labial, aunque eso no es encía, es un tejido que está allí. Yo siempre la coloco porque lo que más me interesa es que siempre la vamos a conseguir allí. Y hay muchos clínicos que cuando ven la inserción del frenillo, la indicación que hace es de una vez cortar. Yo de verdad que no estoy de acuerdo con hacer siempre frenectomía porque este, resulta ser que el frenillo tiene su función y no siempre causa algún daño. Entonces, bueno, eso como información general. Pero fíjense que en la división de la encía tenemos una encía interdental o papilar, que es ese triángulo que va hacia el punto de contacto del diente, la encía insertada, que es la encía que está adherida al hueso alveolar y puede variar de 12 milímetros en anterior hasta desaparecerse a 0,5 en posterior. Marginal, que es la encía que está en forma de filo de cuchillo hacia el diente y tenemos la mucosa que está al fondo del vestíbulo. Acá yo debo considerar algo muy importante con respecto a esto de la encía insertada, porque yo hablaba, hace unas láminas atrás, hablaba de cuando se producían recesiones gingivales, cuando se producían defectos en la encía, nosotros hacemos injertos. Y es precisamente porque como la función principal de la encía es protección, yo necesito un tejido que sea muy grueso o que sea muy firme o que sea muy eh, bien conformado celularmente para que me pueda proteger el hueso y la raíz de los dientes. Entonces, si yo tengo un fenotipo delgado en la encía adherida, yo debo hacer un injerto, incluso con tratamientos combinados de ortodoncia, de prótesis, de implantes. Yo trato de engrosar el tejido blando para evitar alguna injuria, como por ejemplo mala técnica de cepillado y que me suba la encía hacia la raíz. Si ustedes ven acá, en esta zona del canino, está la eminencia canina. En particular, con respecto a la eminencia canina, fíjense que se va adelgazando el tejido allí y se ve más isquémico, más blanco. Quiere decir que allí el tejido es más delgado. Y si yo quiero proteger de que no se me forme una recesión gingival y se me muestre el cuello del diente, yo debería de hacer un injerto en esa zona. Entonces, bueno, yo sé que a lo mejor esto es algo bastante, un poco
como más profundo con respecto a la parte histológica. Sin embargo, a mí lo que me importa dar a entender acá es que a nivel celular, nosotros tenemos un tipo de célula externa en la encía e interna en el surco. Yo ahorita les voy a explicar qué es el surco gingival. Con respecto a la célula, que es el epitelio eh, bucal, tenemos un tejido que más contiene mayor queratina, que es más fuerte, que es capaz de protegerse contra las injurias externas, por ejemplo, una técnica agresiva. Y tenemos internamente un tejido que viene siendo más tejido conectivo, un tejido que es como más friable, más delicado, más delgado, y que está dentro del surco entre encía y diente. ¿Por qué yo explico precisamente este tipo de tejido más hacia lo celular? Porque principalmente cuando el factor etiológico principal de la enfermedad periodontal se instala por productos de bacterias, lo primero que se inflama es el tejido blando. Y se inflama es precisamente porque el tejido acá, dentro del surco, es más delgado. Entonces, bueno, explicando un poco lo que es el surco, fíjense que aquí tenemos el diente, tenemos la raíz y tenemos la encía. Y este espacio que tenemos acá, entre encía y diente, siempre va a existir. Y puede medir, con una sonda periodontal, puede medir 1 milímetro, 2 milímetros, 3 milímetros, hasta 4 milímetros. Pero ¿por qué yo debo saber esto? Porque precisamente la técnica de cepillado, que lo vamos a ver más adelante, las cerdas deberían de entrar en este surco para poder eliminar las bacterias o la biopelícula que se forma en la superficie dental. Ahora bien, además de eso, de prevenir enfermedad con una técnica de cepillado bastante básica, también podemos, cuando hacemos restauraciones a nivel de la corona, en esa restauración nosotros no podemos invadir este espacio biológico. ¿Por qué? Porque vamos a lograr esa inflamación y al tener inflamación de esta zona, vamos a hacer que se deteriore el hueso y que se deteriore el tejido blando que protege nuestro hueso. Para eso hay otras técnicas, para eso hay terapias o tratamientos especializados con respecto a hacer alargamiento de corona, pero no vamos a profundizar. Pero lo que me importa a mí es que ustedes entiendan que este espacio biológico que existe en ese surco no debemos invadirlo. Pero hay algo en particular, voy a apagar aquí a ver si ya se ve. Algo en particular que pasa con esto es que en ese surco, como las bacterias se van acoplando unas a otras, llega un momento que se calcifica y se convierte en cálculo. Bueno, el cálculo dental penetra y está ubicado en ese surco gingival. Entonces, por eso es que es tan importante que las imágenes que yo colocaba anteriormente, explicar por qué es nuestro deber explicarle al paciente que existe un surco gingival porque allí es donde tienen que ir las cerdas del cepillo. Entonces, permítame que me devuelva un poquito acá. Que había fíjense que en la imagen que yo inicié, fíjense cómo se ve el cálculo. Se ve mucho cálculo dentro de ese surco. ¿Y qué pasa cuando las bacterias y el cálculo están en el surco? Miren cómo el tejido se va enfermando, se va separando del diente y ese tejido celular que les hablé se va deteriorando y se va inflamando y produce inflamación y luego sangrado. Son dos signos clínicos que van de la mano y es lo principal que a mí me dice que hay una enfermedad. Ahora bien, con respecto a las funciones del ligamento periodontal, que lo tenemos a nivel de la raíz del diente en relación al tejido blando y al hueso. El ligamento periodontal para mí es uno de los tejidos que me puede decir o me puede responder la incógnita de si hay alguna lesión presente. ¿Por qué? Porque fíjense que dentro de las funciones está resistencia de impactos a fuerzas oclusales, a las fuerzas de la mordida, transmisión de fuerzas oclusales al hueso,
Es decir, que hay un compendio de transmisión de fuerza al mismo hueso, función oclusal, función formativa, función nutritiva y sensorial. ¿Por qué yo hablo aquí nutritiva y sensorial? Porque ahí hay una gran cantidad de fibras que me lleva la vascularidad entre lo que es el tejido óseo a nivel de ese ligamento hacia el diente. Y cuando hay una injuria que se produce en un diente, como por decir, un contacto prematuro, lo primero que se va a inflamar es el ligamento periodontal. Y cuando lo vamos a ver en una radiografía, ese espacio del ligamento va a estar ensanchado, que lo vamos a ver ahorita. Pero con respecto a esta aplicación del ligamento, el ligamento es un tejido que es muy especializado porque tiene una gran componente de fibras. Hay fibras nerviosas, fibras vasculares, que me llevan una información del hueso al diente y del diente al hueso. Cuando nosotros, que yo se lo explico a los pacientes que le vamos a colocar una prótesis total. Hay pacientes que llegan diciendo, doctor, yo quiero que me extraiga todos los dientes. Y yo, ¿y por qué? Porque yo prefiero ponerme una prótesis total porque se van a ver los dientes más alineados, más bonitos. Y yo, pero es que vas a perder la percepción de placer al momento de ingerir los alimentos. Porque el ligamento periodontal funciona como un amortiguador. Entonces, hay una percepción de los alimentos allí y placer cuando uno mastica, cuando uno empieza a degradar los alimentos por medio de la masticación. Entonces, si nosotros perdemos el ligamento periodontal, esa función no va a existir. Es decir, que si yo extraigo un diente y coloco un implante, como información general, que el implante es un tornillo que va en el hueso, ese tornillo no tiene ligamento periodontal. Incluso el contacto de diente con implante es muy vacío porque no hay movimiento del tornillo. En cambio, el diente sí tiene una movilidad mínima que la da esa amortiguación que da el ligamento. Es como un amortiguador. Entonces, bueno, ¿cómo vemos nosotros el ligamento periodontal en una radiografía? Fíjense que acá tenemos el diente, tenemos la pulpa, tenemos el hueso trabecular y tenemos esta línea que se ve más radiopaca, se ve más clara, que es la lámina dura del hueso. Y al lado vemos un espacio radiolúcido donde es la marca, miren, aquí se ve más, donde debería de estar el ligamento periodontal. ¿Por qué yo no hablo directamente del ligamento periodontal? Porque es que el ligamento, por ser un tejido blando, no lo voy a ver en una radiografía. Veo el espacio del ligamento periodontal. Entonces, si ese espacio del ligamento, que lo vamos a ver en una radiografía más adelante, está ensanchado, simplemente voy a decir que hay una inflamación allí. Y cuando hay una inflamación crónica, esa laminadura que se presenta acá está discontinua o está borrosa o está totalmente desaparecida. Quiere decir que hay inflamación en la zona. Fíjense todas las características clínicas que yo puedo hablar en una radiografía periapical y que es importante que nosotros tenemos que conocer porque por medio de la radiografía podemos comparar y podemos definir con respecto a las características clínicas que vemos en el paciente con un espejo, lo comparamos con lo radiográfico y podemos decir si hay salud o hay enfermedad. Con respecto al cemento radicular, es un tejido mesenquimatoso calcificado que forma parte de la raíz dentaria. Es altamente especializado, es un tejido que es calcificado, que se asemeja al hueso, no tiene ninguna inervación sanguínea, pero tiene una característica principal, que es lo que me une el ligamento periodontal al diente. Es decir, que es la transición de esa raíz con respecto al hueso alveolar. Yo tengo hueso alveolar, ligamento periodontal y el cemento, y eso es lo que me hace que se una el diente al hueso alveolar. Cuando nosotros estamos haciendo una instrumentación con respecto a hacer una traqueotomía, un rapado realizado o una limpieza, limpiamos ese cemento
porque principalmente en esa zona es donde las bacterias se adhieren. Y nosotros con el raspado y alisado radicular mejoramos esa condición y alisamos la superficie para que las bacterias no se adhieran a la superficie. En esto hay algo en particular que yo, cuando explico lo que es la característica del hueso, me gusta eh, es abordar este tema porque es en particular uno de los motivos principales de asistencia del paciente a consulta y es la hipersensibilidad. Y yo voy a explicar por qué. Porque hay un porcentaje que me dice que ese cemento radicular en relación con el esmalte, hay una relación de 60 a 65% de los casos, el cemento cubre el esmalte, ¿verdad? Y el 30% va borde a borde. Pero el 5%, incluso ahorita hay estudios que hablan de un 10%, no se ponen en contacto. ¿Y a qué voy? Que si tengo el esmalte y tengo el cemento y en medio tengo un espacio, ¿qué voy a tener allí? Voy a tener exposición de la dentina. Entonces, cuando yo tengo la exposición de la dentina en ese, vamos a decir que puede ser 1 milímetro o 0,5, están expuestos los canarículos dentinarios, que puede ser uno de los motivos por qué hay hipersensibilidad dentinaria. Y como está expuesto, posiblemente ahí lo que hay es una eh, circulación de líquido que me lleva la información de frío y calor a la pulpa dental y ahí es donde me da la sensibilidad. Y si yo tengo expuesto la dentina, obviamente a cualquier cambio térmico de lo que esté consumiendo, me va a formar o me va a determinar una hipersensibilidad dentina. Y por eso yo hablo de esto, porque cuando nosotros tenemos en periodoncia, tenemos exposición de los cuellos de los dientes, hacemos colgajo, movemos la encía hacia coronal o hacemos injerto para mejorar esta condición de la hipersensibilidad. Cuando hablamos de hueso, lo básico que debemos saber es que tenemos una cortical que viene de la lámina dura que estaba hablando yo ahorita en la radiografía y tenemos un hueso esponjoso. En el hueso esponjoso hay muchas trabéculas que nos permite una vascularidad de toda esa zona y mientras podamos hablar de un tejido que está sano, de un tejido óseo que está sano, tenemos un buen soporte. Cuando hay pérdida del hueso por enfermedad, por presencia de bacterias, simplemente vamos perdiendo toda la capacidad de ese hueso de tener una anatomía adecuada con crestas, con eh, formas que me permite me permite la ubicación de la raíz de ese diente en donde debe estar ubicado dentro del arcado. Entonces, ya hablando de lo que ha sido los tejidos sanos, vamos a hablar un poco ya de la enfermedad periodontal. Cuando nosotros hablamos de dos entidades, bueno, no de dos entidades, porque la clasificación de la enfermedad periodontal que fue actualizada en el 2017 ya nos habla de salud periodontal. ¿Y por qué nos habla de salud periodontal? Porque realmente hay pacientes que llegan a consulta con salud y lo determinamos así, paciente con salud periodontal, porque presentan menos del 10% de inflamación y de sangrado. Y es decir, que aunque tenga un 10%, si tiene 32 dientes, tiene un solo diente con inflamación, es salud periodontal porque simplemente con limpiar la zona yo consigo la salud. Pero al hablar de gingivitis, que es una de las entidades patológicas de la periodoncia, tenemos gingivitis y periodontitis, donde la gingivitis es solamente una inflamación de tejido, pero comparada con la periodontitis tenemos ya pérdida. Entonces, hablando de la gingivitis, siempre es inducida por la biopelícula o por la placa bacteriana y principalmente cuando hay acúmulo de esas bacterias hay una lesión inflamatoria que es lo inicial, confinada en la encía, en el tejido blando, donde hay una interacción de ese diente con esa biopelícula que se va acumulando allí. Hay una respuesta del paciente, una respuesta inmune que va hacia la inflamación y puede cambiar los niveles estables de inserción en la zona. Cuando yo hablaba del tejido histológico o celular, existe un líquido en ese surco
que me permite la adherencia de la encía marginal al diente. Y cuando hay presencia de inflamación, aquí dice que es reversible porque este tipo de patología solamente con un raspado dializado, tracrectomía o simplemente con una buena técnica de cepillado, ya yo elimino la enfermedad. Por eso es que es reversible. Si la lesión es muy, vamos a decir, leve, miren chicos, solamente con una buena técnica de cepillado, yo puedo curar al paciente o controlar la inflamación. Entonces, es muy importante que el paciente entienda esto cuando está presente este tipo de lesiones. Porque es decir, que lo que yo hago en consulta, el paciente lo mantiene en su casa solamente con una simple técnica de cepillo. Entonces, yo siempre le explico al paciente lo que significa la característica clínica del surco, dónde va la cerda y por qué tiene que cepillar bien sus dientes. Cuando hablamos de periodontitis, ya hay pérdida del soporte, ya hay pérdida del hueso y fíjense cómo se empiezan a exponer las raíces de los dientes, marcándome que el hueso alveolar ha cambiado, que ha bajado, que se ha destruido, que se ha perdido. Entonces, cuando nosotros tenemos una característica clínica de hueso, pues nosotros podemos ver clínicamente los dientes así, pero hay algo en particular. No lo quiero enredar mucho con esto, pero yo puedo tener un paciente que tuvo periodontitis, pero ahora está controlada la enfermedad y puede presentar simplemente una gingivitis. No los voy a confundir, pero yo debo saber radiográficamente qué está sucediendo en ese hueso. Yo no puedo verlo solamente clínico. Por eso que lo traigo a colación. No puedo solamente verlo clínicamente y decir, ay, este paciente tiene periodontitis. No, tengo que ver la radiografía. Porque es la única forma de tener un hueso, porque nosotros no vamos a ver a un paciente y le vamos a hacer una cirugía exploratoria, vamos a separar la encía para ver si hay pérdida. No, vemos una radiografía. Entonces, en una radiografía periapical, y estoy hablando de una radiografía que es bastante básica, podemos conseguir una pérdida ósea horizontal o pérdida ósea vertical, si hay periodontitis. Cuando normalmente vemos una placa donde el hueso me llega al límite amelocementario, es decir, entre el esmalte y la cemento radicular, allí debería de estar el hueso, pero cuando está más abajo, quiere decir que hay una pérdida ósea. Ahora bien, miren de estas consideraciones que voy a explicar acá. Vamos a comparar lo que es salud con enfermedad. Miren la continuidad de la lámina dura, miren la altura de la cresta que me llega al límite amelocementario, donde está el esmalte y el cemento radicular, y tiene buena altura. Ahora bien, fíjense cómo se ve aquí un defecto vertical. Quiere decir que hay una pérdida ósea. Y si hay una pérdida ósea localizada, yo puedo decir que hay una periodontitis localizada. ¿Por qué localizada? Porque solamente está en esa zona del diente. ¿Y qué puede estar pasando? El paquetamiento de alimentos, por ejemplo. Y miren cómo está la cresta del diente vecino. Todo está perfecto. Es decir, que es localizada solamente en esta zona. Ahora bien, ¿cómo voy a determinar yo que hay una pérdida ósea horizontal o una pérdida ósea vertical? Cuando yo veo una placa, por eso cuando los alumnos a mí me llegan en la clínica de la facultad, de la universidad, ellos me llegan con la placa y me dicen, doctor, hay pérdida ósea. Ay, ¿cómo sabes tú? Entonces se quedan callados. O, doctor, no hay nada. Ay, ¿por qué dices que no hay nada? Explícame la placa. Entonces, no consideran que existen reparos anatómicos a nivel de radiografía para poder decir que hay salud o que hay enfermedad. Entonces, ¿cómo puedo determinar yo que el hueso tiene buena altura? Bueno, porque sencillamente, si hay buena altura, la cresta entre dientes está en el límite amelocementario, entre esmalte y cemento radicular. Y si hay pérdida ósea, está más abajo. Ahora bien, ¿cómo sé que hay pérdida ósea horizontal o que hay pérdida ósea vertical? Por la forma. Si yo pasara una línea acá, me va a dar, si yo paso una línea entre el límite amelocementario de los dientes vecinos, paso una línea por acá y paso una línea por el defecto óseo, me va a dar unas líneas paralelas. Allí sería un defecto horizontal.
Y cuando hay una línea que se consigue con la línea amelocementaria, quiere decir que es vertical. Y por la forma lo vemos. Igual lo voy a explicar acá. Miren acá. Tengo la línea que va hacia el defecto y se consigue con la línea amelocementaria de los dientes vecinos. Cuando se consigue, tengo un defecto vertical. Y cuando son paralelas, el defecto óseo es horizontal. Igual, cuando ya uno tiene la experiencia, ya sabe definir rápido cómo es. Cuando se habla de la pérdida ósea vertical, hay autores que hablan y dicen que realmente es pérdida ósea vertical solamente radiografía, porque realmente es una pérdida ósea angular, pero es que en una radiografía no la vamos a ver. La única forma de ver una pérdida ósea angular es en una tomografía o con una cirugía exploratoria separando la encía y viendo el defecto. ¿Por qué yo hablo de estas tres tipos de pérdidas? Porque hay unas que tienen tratamiento de regeneración y otras no. Pero sin embargo, estas pérdidas lo que me van a decir es la cantidad de hueso alveolar que yo tengo para que me pueda soportar los dientes. Entonces, fíjense cómo se ve el defecto óseo angular. Miren, se ve en la cortical y miren el defecto. Todo esto lo producen bacterias. Este cálculo que está acá en la raíz es lo que nosotros debemos eliminar en los raspados y alisados radiculares y en las tactectomías. Entonces, si estos factores etiológicos están acá, por supuesto que las bacterias van a invadir toda esta zona y va a perder hueso. Por eso que se empieza a generar movilidad, se empieza a generar cambios en el margen gingival hacia apical, hacia la raíz, y se ven los dientes más largos. Entonces, para explicarle un poco el tratamiento y cómo podemos salvar esta zona. Raspamos y alisamos todas las raíces de los dientes, cureteamos todo esto, porque todo tejido granulomatoso, que es tejido que está enfermo, eliminamos todo el tejido que está acá, es un tejido que va más hacia el morado, porque es un tejido que está enfermo, y nos va a quedar una cavidad o unos defectos ya limpios, y aquí podemos colocar hueso externo o hueso del paciente y regeneramos la zona. Estoy adelantando un poco el tratamiento, pero es para que para darme a entender un poco que este tipo de defecto tiene tratamiento y que podemos mejorar al paciente. ¿Por qué yo digo esto en particular? Porque hay muchos clínicos que lo que prefieren, que no conocen periodoncia, prefieren extraer y colocar una prótesis. Y muchas veces colocar un implante, y si pasó esto con un diente, va a pasar también con un implante. Y eso está descrito en la clasificación de la enfermedad periodontal hiperimplantaria del 2017. Fíjense cómo está la profundidad del sondeo, que es bastante hacia el ápice del diente, y cómo se ve el defecto acá con respecto a lo vestibular con lo limpio. Esto es lo que yo hablaba. Esto es una paciente que se le colocó tratamiento de ortodoncia con fines de tratamiento periodontal y se hizo regeneración ósea. Fíjense que se levantó el colgajo y miren cómo se ve el tejido aquí enfermo morado. Eso es tejido granulomatoso. ¿Y qué se hace? Se curetea, se limpia todo ese tejido y miren cómo queda la raíz bastante limpia. Luego de eso se coloca el hueso externo, el hueso del paciente, partículas de hueso, se coloca una membrana de colágeno y se sutura. Ese es el tratamiento. ¿Qué tiempo va a pasar para que haga una regeneración ósea? A partir de 6 meses a un año. Ahora bien, fíjense que creo que ya llevamos una hora de clase. Eh, Vamos a hablar de los factores etiológicos de esa enfermedad periodontal. El factor etiológico de la enfermedad periodontal principal es la placa bacteriana, que actualmente se denomina como la biopelícula. Al pasar los años, el concepto de la placa bacteriana ha cambiado mucho, porque inicialmente en 1500, por ahí, se hablaba que simplemente era acumulación
de restos alimenticios con bacterias. Y ya. Fue cambiando, al pasar los años, fue cambiando ese concepto porque precisamente se dieron cuenta que la biopelícula era algo como más importante de estudiar. Fíjense el concepto, que lo voy a leer literalmente ya de los años 2000. Comunidad bacteriana, Cecil es porque en toda su estructura se adhiere a la superficie, inmersa en un medio líquido caracterizada por bacterias que se hallan irreversiblemente unidas a un sustrato o interfase. El sustrato vendría siendo la superficie del diente, o unas a otras, que se encuentran embebidas en una matriz extracelular producida por ellas mismas y que exhiben un fenotipo alterado en cuanto al grado de multiplicación celular y expresión de genes. Aquí a mí no me importa mucho considerar o, vamos a decir, analizar el concepto, sino que miren todas las cosas que tiene la placa bacteriana. Tiene gran cantidad de bacterias, tiene líquidos, tiene un espacio, pueden estar unidas unas a otras. Hay expresiones genéticas de unas a otras. Hay productos de bacterias que me dan un resultado de inflamación. Entonces, ¿por qué es importante conocer el concepto de placa bacteriana? Porque es el factor principal de la enfermedad. Y es lo que nosotros controlamos simplemente con una técnica de cepillado. Y por eso es que el paciente tiene que entender que tiene que tener una buena técnica de cepillado porque si no va a llegar a enfermedad. Entonces, fíjense con este diagrama cómo las bacterias llegan a la superficie del diente, se van conformando una con otra, hay una proliferación y un desprendimiento de un sitio al otro. Quiere decir que esto es importante controlar porque cada vez que pasa de una fase a otra se va a volver más gruesa esa placa bacteriana o esa biopelícula y va a ser difícil eliminar con simplemente una técnica de cepillado. Al contrario, lo que podemos conseguir es que la única forma de eliminar es con una instrumentación de raspado dializado. Ahora bien, fíjense que aquí yo lo que trato de dar a entender con respecto a las horas que van pasando de la acumulación de la placa bacteriana o de esa biopelícula llena de bacterias en la superficie del diente, que a partir de que pasan las horas se va convirtiendo en una comunidad más grande. Si nosotros, yo siempre lo hago de ejemplo, fíjense que dice aquí, al paso de 3 o 4 días a 2 semanas se produce un aumento de bacterias y una maduración de la placa y hay una organización de capas. Si yo me levanto, como hoy que me levanté a las 5 de la mañana, me cepillé los dientes, desayuné, me fui a trabajar, llegué tarde, llegué a las 8, me quedé dormido, no me cepillé en la noche y al otro día yo me despierto a las 8 de la noche. Pasaron 24 horas. Ya esa placa bacteriana tiene 24 horas de una maduración que no voy a poder eliminar con el cepillo de dientes. Pero al otro día me cepillo bien y bueno, se mantiene esa capa. El próximo fin de semana yo me paro tempranito a las 6 de la mañana, voy a una fiesta, llego a las 6 de la mañana, me levanto a las 4 de la tarde y resulta ser que no me cepillé por más de 24 horas. Se forma esta capa y a medida que pasan los días, que es acumulativo, se va formando el cálculo y es algo que no puedo eliminar con la técnica de cepillo, sino con un tratamiento en consultorio. Yo debo explicarle esto al paciente. ¿Por qué? Porque toman a la ligera el cepillarse. Uno se tiene que cepillar mínimo 2 veces al día. En la mañana es muy importante y la de la noche es la más importante. Porque como no estamos hablando, no estamos consumiendo ningún alimento, se acumula más la bacteria. Entonces, explicado esto al paciente, es más fácil controlar lo que le toca como tarea a ese paciente, mantener lo que yo hice en, en consulta, que fue un raspado dializado o una traqueotomía para mejorar la condición del paciente. Y ellos lo van a mantener solamente con la técnica de cepillo. Entonces, para que el paciente vea realmente qué es lo que va a cepillar, yo en consulta les enseño con un detector de placa, que no es más que un colorante,
artificial que lo que hace es marcarme en dónde están más acumuladas las bacterias. Yo le coloco al paciente, miren, el paciente llega así, yo le coloco al paciente el detector de placa, se enjuaga con agua, queda colorado donde están las bacterias y fíjense que en el surco es donde están más acumuladas las bacterias. Yo se lo enseño al paciente. Incluso me ha tocado en pacientes que me conviene que se controle más la placa bacteriana, le doy el frasquito del colorante para que en su casa lo utilicen y me quiten todo el colorante y así saben ellos que se cepillaron bien. Porque eso es otra cosa, no saben cómo cepillarse. Ahora bien, si el paciente no tiene cómo llegar al detector de placa, miren, se puede usar el colorante artificial de repostería. Ese colorante artificial, lo que me interesa a mí es que el paciente quite todo el color con la técnica de cepillado. Y luego que yo hago la tactotomía o limpieza, le enseño al paciente cómo quedaron los dientes limpios y puedo usar otra vez el detector de placa para que se dé cuenta que ya no existe placa bacteriana en ninguna parte. Ese es el trabajo del paciente en su casa. Cuando hablamos de las bacterias, aquí no los voy a embotar mucho, sino que lo que me interesa más y que no se les olvide nunca es de que nosotros tenemos bacterias normales que nos defienden ante la presencia de bacterias. Y cuando tenemos presencia de gingivitis, que es solamente inflamación, tenemos un tipo de bacterias y cuando tenemos periodotitis tenemos otro tipo de bacterias más patógenas que nos pueden producir tanta patogenicidad que nos pueden hacer pérdida de hueso. De allí, nosotros tenemos bacterias aerobias que viven con oxígeno, que se llaman gram positivas, y cuando va convirtiéndose en bacterias hacia la enfermedad, se convierten en anaerobias, es decir, que no viven con oxígeno y son gram negativas, que son más patógenas aún y producen pérdida de hueso. Dentro de los factores etiológicos secundarios, es decir, que si el principal es la placa bacteriana que eliminé solamente con la técnica de cepillado, yo tengo otros factores secundarios que hace que se acumulen esa placa bacteriana, que sería una mala técnica de cepillado, y la mala técnica de cepillado viene de una técnica abrasiva o una técnica donde el cepillo dental está en mal estado y obviamente no tiene una buena, perdón, no tiene una buena estructura que me pueda limpiar bien los dientes. Entonces, miren cómo se ven las recesiones gingivales, donde la encía ha viajado hacia el ápice y se expone el cuello y puede producir mucha hipersensibilidad. Entonces, hay veces que el paciente se cepilla y no se cepilla en alguna zona y se queda la placa bacteriana acumulada allí. Fíjense cómo se ve el cepillo en mal estado, cómo el paciente le coloca mucha presión a la muñeca de la mano y se cepilla. Eso se llama movimiento en zigzag de un lado al otro, el cual no debe ser. Aprieta los dientes para el cepillado y va haciendo recesiones de la encía y se expone por esa técnica tan abrasiva. Más adelante voy a explicar la técnica. La materia alba es la primera sustancia que se acumula en la superficie del diente cuando comemos y no nos cepillamos, y es una sustancia que podemos eliminar con la técnica de cepillado y con una gasa con la jeringa triple de la unidad odontológica. Pero ¿por qué es importante evaluar que está presente? Porque si hay materia alba, eso más adelante se va a convertir en placa bacteriana. Cálculo dental ya es esa misma placa bacteriana que se ha engrosado y al engrosarse se va calcificando por unos iones de calcio que hay a nivel de la saliva y se va calcificando y produce el cálculo que muchas veces en pacientes se ve. Yo digo algo en particular. Yo no entiendo y no voy a terminar de entender cómo hay pacientes que se le nota el cálculo a nivel vestibular. Cuando habla se nota que hay cálculo, pero es que si cuando uno se cepilla, uno se mira al espejo. Y cuando uno se mira al espejo, se supone que está mirando dónde se está cepillando. Yo creo que el paciente lo menos que ve son los dientes cuando se cepilla y lo que está viendo es la ceja, la piel, el cabello, menos los dientes. Tiene que ver los dientes porque incluso si yo veo cálculo de una vez trato de ir a consulta para eliminarlo. Y si yo no me veo en el espejo cuando me estoy cepillando, no voy a ver bien la técnica que estoy aplicando.
Impactación de alimentos, esto lo vemos cuando el paciente llega a consulta y vemos que aunque se cepilló, los alimentos están presentes entre diente y diente. La mala posición dentaria, fíjense que la mala posición dentaria me produce acúmulo de la biopelícula y evidentemente formación de cálculo y esto me agrava la situación en ciertas zonas. Fíjense cómo se ve aquí la encía lobular inflamada y puedo compararla con unas características normales. Aquí está evidentemente inflamada y si yo sondeo acá, me voy a conseguir inflamación. Mala posición de los dientes por dientes ausentes sin reemplazar, se empiezan a inclinar y en esa inclinación se va haciendo espacio donde se puede producir la caries porque ya no hay una armonía, incluso se extruye, se sale los dientes antagonistas, los dientes que deberían de chocar, se salen del espacio y empiezan los problemas de caries y de acúmulo de cálculo en zonas donde anteriormente no se acumuló. La caries por ser cavidad, también son zonas de acúmulo de placas bacterianas y que luego se puede llevar esas bacterias a nivel del hueso y produce pérdida incluso hasta de furca por el problema de la caries. Incluso infecciones cruzadas con enfermedades pulpares que traen mucha infección, incluso acceso. Odontología restauradora defectuosa, donde la verdad que hay muchos clínicos que inventan y colocan restauraciones donde no van, donde se debería de hacer una planificación más adecuada, como por ejemplo tallado y unas coronas nuevas, individualizar las coronas. Miren cómo se ve aquí el acúmulo de la biopelícula, la resina, el sobrecontorneo de esa resina hacia el hueso y fíjense cómo se va perdiendo el hueso en la zona. Cuando nosotros hablábamos al principio de la clase de que existía un surco, nosotros tenemos un instrumento dentro de la odontología que es la sonda periodontal. Y esa sonda nosotros la utilizamos para medir el surco. Fíjense que esta sonda periodontal es un instrumento que es romo, que no puedo causar daño. Pero si yo aprieto mucho la sonda y entierro en el tejido blando, obviamente voy a producir una ruptura de ese tejido y voy a crear un sangrado. Pero yo sí tengo un surco sano, fíjense que aquí me mide, esta sonda mide 10 milímetros y aquí me mide entre 3 y 4 milímetros, es decir, que estoy dentro de un surco que está sano. Si yo tuviese una profundidad mayor a 8, 9, quiere decir que posiblemente hay pérdida de hueso. Y esta sonda yo la utilizo para medir y anotar en la historia clínica, porque si yo tengo una medida de 8 milímetros y yo hago un raspado y alisado radicular o una calcetomía o una limpieza en la zona, debería de conseguir dentro de 21 días, 7 días, 20 días, lo que fuese a ver yo el paciente en una nueva consulta, disminución de ese sondaje. Es decir, de que un sondaje de 8 milímetros, yo puedo pasar a un sondaje de 3 milímetros. ¿Y qué quiere decir? Que yo consigo allí salud. Es el producto de lo que es el tratamiento que yo realicé en el consultorio. Y que el paciente se ha mantenido solamente con técnica de cepillado. Fíjense, aquí tenemos el diagrama de cuando entra la sonda, llega hasta el surco, normal, me puede dar 2 milímetros, 3 milímetros, pero cuando hay pérdida de hueso se profundiza más la sonda y puedo conseguir una lesión. Y esa lesión puede ser un defecto vertical o un defecto horizontal. Y por eso que la sonda penetra completamente en el surco porque hay un tejido que está enfermo. Cuando nosotros vamos a medir ese surco, lo medimos siempre en todos los dientes en 6 zonas: mesial, medio distal, distal, medio distal, tanto de la cara vestibular como de la cara lingual o palatal. Este registro puede cambiar entre diente y diente, depende de cómo esté la enfermedad instalada. Recuerden que hay varias características que incluso yo puedo tener en una sola medición, puedo tener 8 y en una zona media puedo tener un surco normal, pero el defecto está interproximal. Cuando medimos, debemos que tener mucho cuidado porque no podemos conseguir con anatomía normal del paciente donde el hueso tiene otra forma, pero puede ser que en la medición tengamos 2 milímetros y en esa forma, según la arquitectura del hueso, tengamos 4 y sigue teniendo salud.
Pero si es más de 4, o sea, a partir de 5, puede haber enfermedad. Cuando yo hablaba del surco, fíjense que yo coloco siempre esta fotografía porque miren dónde están las cerdas. Las cerdas deben de ir dentro del surco para poderlas cepillar, para poder limpiar la zona, porque si yo cepillo solamente la cara del diente, obviamente no voy a conseguir limpiar la zona donde las bacterias se van a instalar y van a producir enfermedad. Hay muchas técnicas de cepillado, incluso hay técnicas con movimientos eh, circulares, pero hay una técnica que es la técnica de Bass y la técnica de Bass modificada, que son las más utilizadas en periodoncia porque son las más eficaces. ¿Y de qué trata? Trata es del barrido desde el cuello del diente hacia el borde incisal de la pieza dentaria, con una inclinación de 45 grados. Claro, nosotros no lo vamos a medir, pero fíjense cómo es el diagrama para que vean más o menos cuál es la inclinación. ¿Y qué es lo importante allí? Que el más adelante se hizo una modificación de la técnica y aparte del barrido, se hace una vibración en el surco. ¿Por qué hago una vibración en el surco? Porque en la vibración yo voy a lograr que las bacterias me salgan del surco. Y yo debo enseñarle esta técnica del cepillo con respecto al diente al paciente con un espejo en la consulta. Coloco la cerda, fíjese cómo se ven las cerdas completico aquí, cómo se introduce en el surco, hago una vibración y hago un barrido hacia abajo, los dientes superiores hacia abajo y los dientes inferiores hacia arriba. Entonces fíjense cómo hago el barrido acá. Estas son fotografías tomadas en mi consulta. Voy barriendo hacia el borde incisal, voy pasando hacia los laterales, voy bajando, voy hacia canino. Miren cómo el cepillo se va adhiriendo y se va adaptando a la forma de sus dientes para poder hacer la higiene. Miren en molar. Aquí en molar, miren cómo las cerdas se introducen en ese surco. Esto muchas veces el paciente no lo sabe. Y obviamente coloca el cepillo en esta zona y deja la placa bacteriana acá y se va formando el cálculo. Pero miren cómo el cepillo se adecua a la zona. Muchas veces preguntan que cuál es la forma del cepillo adecuada, rectangular o adiamantada. Pero es que no es tanto la forma, sino la técnica que utiliza el paciente, porque en la actualidad han sacado muchos cepillos anatómicos que se adaptan más a la superficie de los dientes, pero si el paciente tiene mala técnica de cepillado no va a funcionar. Entonces, fíjense que esto es un cepillo que, vamos a decir que es una punta de diamante, pero que es bastante rectangular y es funcional. Entonces, luego pasamos la punta del cepillo, que muchas veces incluso esa punta es como diferente para que se adapte a las zonas palatinas y linguales. Se adapta el cepillo, se hacen movimientos igual de vibración en el surco y de barrido. Y miren en la zona oclusal cómo el cepillo se adapta a la zona de los surcos. Esto es muy importante que el paciente también lo conozca, porque a veces conseguimos cálculo en el área oclusal y es que el paciente no lo cepilla. La zona lingual, mire cómo se adapta el cepillo a la zona lingual, directamente, y la lengua. Este es colorante del detector de placa y es muy importante cepillar la lengua porque esto es como una alfombra donde la placa bacteriana también se queda adentro. Con respecto a la crema dental, la cantidad, miren, un solo punto, porque ese solo punto me va a permitir, esto es un vehículo nada más, si yo quiero puedo cepillar los dientes solamente con agua. La crema dental tiene aditivos que nos ayudan a la inflamación, incluso hay unos que son medicados, pero lo más importante es la buena técnica de cepillado. Y no es necesario llenar todo el cepillo de la crema para poder cepillar. No, simplemente necesito algo que me permita hacer el vehículo de ese lavado. Incluso puedo ver dónde está insertada la cerda en el surco por la poca cantidad de espuma, la poca cantidad de la crema dental. Yo siempre le digo a los pacientes, lo que no quitó el cepillo de dientes, lo quitó el hilo dental y lo que no quitó el hilo dental, lo quitó el enjuague bucal. Y son las tres técnicas que debe usar el paciente, no solamente la técnica de cepillar. Porque precisamente ese principio de quitar donde nos quitó el cepillo es lo que nosotros debemos luchar. Fíjense, este paciente se introduce el hilo
y hay que enseñarlos también que se adosa al diente el hilo. Si no se adosa el hilo, rompe la papila y empieza a sangrar y te dice, no, no me pasó el hilo porque sangró mucho. Claro, no lo sabes usar. Fíjense aquí cómo el hilo penetra en esos 2 milímetros del surco que yo expliqué al principio de la clase y por eso es tan importante conocer ese surco que mide 2 milímetros. Yo no estoy lesionando aquí, no hay sangrado, simplemente el hilo entra, se hace el movimiento y vuelve al, al vértice y luego se pasa al otro diente. Fíjense acá, y aquí se pasó al otro diente, se introduce en el surco de 2 milímetros y miren hasta dónde puedo llegar. Hasta donde llega el hilo, yo lo muevo y sigo limpiando y rodando todo el hilo. Con respecto a la información de una examen radiográfico, Mónica es más experta en esto, pero yo aquí lo que quiero dar a colación, que con una panorámica a nivel periodontal yo puedo ver cuál es el recorrido del hueso. Y en ese recorrido del hueso yo veo qué altura tiene y puedo ver una imagen panorámica de cómo puede estar el paciente. Y cuando veo algo en particular, por ejemplo, en esta zona donde se ve que el hueso está a nivel de ápice, saco una periapical. Sin embargo, este paciente es un paciente periodontalmente comprometido que lleva como 15 años en mantenimiento y estos dientes todavía están presentes a pesar del defecto óseo, porque tiene mantenimiento periodontal. Nosotros cuando tenemos el registro panorámico, anotamos en el periodontodiagrama la línea hacia donde va el hueso y clínicamente dibujamos en rojo dónde está el margen gingival para ver si hay una correspondencia de ese margen con respecto al nivel del hueso. Fíjense que aquí en inferior no hay una correspondencia, pero quiere decir que yo puedo mantener la altura de ese tejido blanco. Cuando vamos a diagnosticar, yo soy muy celoso con estos diagnósticos y yo exijo a mis alumnos que tengan que colocar el diagnóstico inicial en la historia clínica periodontal. ¿Y saben por qué no principalmente la caries? Porque es que si periodonto no tienen caries. Si yo no tengo periodonto, no tengo dientes. Porque cuando extraigo el diente, ya no hay periodonto. ¿Por qué? Porque no hay ligamento periodontal, ya no están los elementos. Solamente tendría una mucosa que es lo que era antancía, y tengo hueso. Pues nada, no tengo ligamento y no tengo cemento. Y para poder tener un periodonto, tengo que tener los 4 elementos. Es decir, que a mí me interesa como clínico primero definir si hay enfermedad periodontal, si hay salud, si hay gingivitis o si hay periodontitis, para luego poder eh, diagnosticar los demás. Y si yo tengo gingivitis, periodontitis y la etiología es la biopelícula, yo tengo que tener la biopelícula como factor etiológico principal. Y bueno, aquí estamos listos con la clase. Creo que dure menos, pero sin embargo, el contenido que di es bastante básico, bastante entendible. Yo pienso que esto es un contenido que le puede servir para cualquier clase porque es algo bastante básico para entender otra área de la odontología. Estamos listos. Si hay alguna pregunta, con mucho gusto se las puedo responder. Hola Ronald, ante todo, gracias por tu presentación, muy clara. Yo creo que de todo el contenido que ustedes ven en el curso, todo es importante, anatomía, la musculatura que vimos, vamos a ver patología, vieron caries también con la doctora Magliner, pero como higienistas bucodentales yo creo que esta es una de las clases más importantes que van a ver en toda su formación profesional. Si hay preguntas, vamos a ver con las chicas, no sé si te escuchan. Habla fuerte. Vale, yo he entendido muy bien que era el efecto óseo angular. ¿Escuchaste? Defecto óseo angular. Si no entendió muy bien qué es el defecto óseo angular. El defecto óseo angular, cuando tú lo ves en la radiografía, se ve como un defecto óseo vertical, pero es porque es una imagen en 2D. En cambio, si tú abres la encía con un colgajo, te vas a dar cuenta que el defecto es angular porque eh, lleva ángulos, como decir diagonal. Fíjate que aquí si yo paso una línea se ve diagonal y hay un socavado entre ese margen y el socavado que hay entre diente y diente. Por eso es angular. Si yo viera este defecto en la radiografía periapical, seguro lo voy a ver como un defecto vertical, pero no voy a tener la seguridad hasta que no abra el campo quirúrgico. Entonces, los defectos angulares muchas veces me voy a conseguir en vestibular
me consigo un defecto bastante pronunciado hacia apical, pero resulta ser que en el hueso lingual o palatino tiene una buena altura y te va a formar ese ángulo que va desde la cresta hacia el fondo de ese vestido. No sé si me expliqué mejor. Entonces, Es que incluso aquí con la imagen se ve completito cómo está en diagonal el hueso y está el socavado abajo. Es como si vieras un defecto en una carretera, que hay un hueco, que hay un hoyo allí, exactamente te va a formar un ángulo hacia abajo porque no hay cómo delimitar ese defecto. Esa es la explicación. Fíjate que como aquí vuelve a subir aquí el defecto y aquí se vuelve a angular en diagonal hacia abajo. ¿Me expliqué? vertical y angular. Yo voy a aplicar una cosa aquí en particular. Si ustedes, lógicamente, ven cómo funciona esa parte destructiva de la bacteria, ¿por qué ustedes creen que aquí se ve más hueso cortical que el esponjoso? Porque el esponjoso es más débil, es más trabecular, hay más vascularidad y es más fácil la bacteria destruir un tejido que es más, no blando, sino no tan calcificado como lo es la cortical. La cortical es más difícil de deteriorar porque es más denso, es más duro. Y por eso que se va haciendo ángulos, porque a partir de esa pérdida del trabeculado, del hueso esponjoso, es que llega al hueso más denso. Y por eso se ve el defecto así. ¿Alguna otra pregunta? Una consulta, Ronald. Ellos están aplicando técnicas de cepillado para niños, están siendo niños en edad escolar, ¿verdad? ¿Hay una variación en lo que es la técnica del cepillado cuando el paciente tiene 6 años, 12 años, 30 años? ¿O es la Mira, misma allí, técnica? Lo digo allí, por la destreza que pueda tener un niño también al cepillarse. no, sí, bueno, la experiencia que tenemos nosotros en odontopediatría es que esa misma técnica de VAS modificada la aplicamos y el niño se queda con la técnica. Es que al niño le gusta lo mecánico, lo ilustrativo y lo ve diferente y por eso es que cuando uno habla de una vibración y barrido, puede ser barrido solamente. Pero allí, cuando son niños de 6 años, se le explica al niño porque quien debería de cepillar al niño en la mañana son ellos mismos y quien debería de cepillar en la noche al niño son las mamás o los papás. ¿Por qué? Porque en la noche es muy importante porque no hay una eh, circulación de la saliva y se queda más la biopelícula. Pero el niño tiene que empezar a tomar mayor conciencia de que es importante que cepille él y si hay una mala técnica de cepillado, el adulto representante que esté presente tiene que evaluarlo y luego cepillarlo él, pero nunca quitarle la actividad de que él mismo se cepille. Incluso hay veces que los niños se apasionan y dicen, comen, ay, me voy a cepillar. Déjenlo, porque allí va la práctica. Pero la técnica de barrido, a pesar de que se ve como con muchas pautas, el niño lo acepta. Y eso es siempre lo que nosotros enseñamos en nuestra facultad y es la que se explica. Cuando nosotros hablamos de una técnica que es circular, también es válido, pero lo más importante es que en ese movimiento circular la cerda entre encía y diente en el surco. Y ya. Cuando entra entre la encía y el hueso, simplemente la técnica ya está realizada. Listo, doctor. Bueno, creo que no hay más dudas, más consultas. Le agradezco nuevamente su participación, haberse tomado un tiempito en la mañana. Ya se ve que salió el sol allá en su, Sí, ya en su salió. intervención. Así que esperamos tenerlo pronto nuevamente con nosotros, tal vez de manera presencial. Usted que le gusta viajar tanto, venga por acá y nos visite. Sí, yo siempre voy a Barcelona. Bueno, por acá lo esperamos. Este, cualquier duda, cualquier cosa que me siguen en mis redes, doctor.ronald.millán, y si tienen alguna pregunta, la hacen por el DM, yo con mucho gusto al leer el mensaje se la contesto. Listo. Muchas gracias entonces, doctor Ronald. Hasta la próxima Chao, oportunidad. Que porque tenga un buen día. estén bien. Chao, chao. Chao.